Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hoy vamos a hablar en este vídeo de un jugador del cual en varios directos de Madridismo al Día TV me habéis hablado. Un jugador que está pasando en estos últimos meses y más concretamente por esta temporada por un momento de crecimiento realmente altísimo. Hablamos de Joel Parra, ya sabéis, el jugador del Joventut de Badalona, que está siendo una de las grandes sensaciones en cuanto a jugadores nacionales se refiere. Y en total, está haciendo una gran temporada tanto en la Liga ACB como en la Eurocup. Un jugador, chicos, que desde luego creo que el Real Madrid debe tener en su mira. Es verdad que él ha ampliado este verano contrato hasta 2025, es verdad que se le ha subido la cláusula y entiendo que el Joventut habrá puesto pues las complejidades para que algún equipo top, algún equipo grande se pueda hacer con sus servicios, pero de igual manera, si se dan las circunstancias de aquí a 2, 3 años, tiempo medio, hay que recordar que Joel tiene 21, que todavía es muy joven, pues creo que el Madrid, si en un momento determinado Joel Parra se dispone a salir de la peña, pues el Real Madrid tiene que estar ahí. Aparte de que hay que decir que es un jugador que, por ejemplo, tiene como uno de sus ídolos a Rudy Fernández. Así que, oye, ahí está ese detallín que a lo mejor en un futuro pues puede tener algún tipo de valor. Fuera parte de anécdotas, ¿qué podemos decir del actual Joel Parra? Pues que ha tenido una evolución sensacional, que ya de muy pequeñito, fijaos si evolucionó, que como ya muchos creo que sabéis sobre el propio Parra, pues cambió de mano a la hora de lanzar. Él tiraba con la diestra y fue cambiando mediante el trabajo técnico de la cantera del Joventut, cambió a su zurda. Y ahora es un zurdo que va siendo cada día un poquito más solvente a la hora de lanzar. Puede penetrar por izquierdas, puede penetrar por derechas, un extraordinario penetrador. Ahora mismo sus condiciones físicas, su potencia como alero alto, le hacen ser un jugador que triunfa muchísimo en los unos para uno, que rebotea bien y que es capaz de trabajar tanto en ataque como en defensa. Pero ahora mismo esta temporada estamos viendo un proyecto de jugador que es capaz ya de ser mucho más peligroso cuando se abre en la pista y eso le va a hacer ser una amenaza más importante, más mayúscula para los equipos rivales. Buen reboteador, ayuda muchísimo a las defensas en línea exterior, también a los pivots, y es un jugador, como decimos, que está en un momento realmente muy bueno, que puntúa el doble con respecto a la temporada pasada, que sigue reboteando de una manera bárbara, que sigue luchando situaciones, pero tiene mucho talento, porque penetra con fuerza, pero con muchísima precisión. Con la pista abierta en el run and run es un jugador tremendamente apto, tremendamente competitivo y lúcido para las acciones por velocidad y por fuerza. Muchísima energía la que transmite Joel Parra en la pista y ya sabéis, internacional ya en las ventanas FIBA por parte de Sergio Scariolo con la selección española. Claramente estamos hablando con los Pradilla y compañía de uno de los jugadores referencia ahora mismo de jugadores jóvenes que están mostrando mucho impacto en la Liga ACB y que están ganando galones para ese relevo generacional que también se tiene que sufrir en la selección española. Y entre comillas, o sin entre comillas, en el Real Madrid, donde tenemos varios españoles que son realmente veteranos y en un momento determinado hay que buscar jugadores con pasaporte patrio español que sean jóvenes y de gran proyección. Tenemos grandes casos como Alberto Abalde y Carlos Alocén que van a estar ahí, pero no estaría de más mirar otras opciones como decimos la de Joel Parra, que es cierto que a nivel contractual puede estar en una situación compleja, pero yo creo que no es algo utópico mirar de aquí a 2 años su situación para, pues, buscar una alternativa en el puesto de alero en el Real Madrid. Me gustaría leer, chicos, vuestras opiniones al respecto de Joel Parra. ¿Qué os parece? Si os parece un jugador que va a tener sitio en un equipo nivel Real Madrid, si para el propio Real Madrid sería una muy buena opción, si consideráis que aún le queda muy grande un equipo top como puede ser el Real Madrid, un poquito, pues eso, leeros las opiniones respecto a Joel Parra, que como digo, a mi juicio está siendo un jugador de tremendo impacto en la Liga ACB, incluso más allá del tema de estadísticas, es lo que transmite y la sensación de crecimiento y techo que puede tener este jugador. Un techo que de momento es desconocido. Joel Parra, un jugador por el cual el staff directivo y técnico se tiene que fijar. El staff del Real Madrid en este jugador que tiene muy, pero que muy buenas sensaciones.